Buenas, mi nombre es Fabiola Marcano, mi grupo está conformado por Andrea Salamanca, Luisa Fernanda Rosso y en nuestra infografía le vamos a hablar sobre la evolución histórica del pensamiento social. ¿Sabes cuándo surge el pensamiento social y político? Pues en los antecedentes remotos del pensamiento sociopolítico se sitúan en la antigua Grecia. En esa época el pensamiento político asume dos pendientes principales y esos son el discurso político, que se caracteriza por ser un pensamiento subjetivo que procura congregar voluntades y llamar a la acción para definir y alcanzar metas colectivas concretas. Por ejemplo, la oración fúnebre pronunciada en el líder ateniense Pericles. La filosofía política. Esta constituye un pensamiento especulativo sobre el ser humano, el Estado y la sociedad, que intenta establecer la mejor forma posible del gobierno, partiendo la premisa filosófica que se orienta hacia el deber ser. Ejemplo, en la República de Platón, tanto como la civilización griega como en la romana, que se hicieron aportaciones filosóficas y significativas, mientras que los griegos pensaban en términos filosóficos, políticos, morales, y los romanos lo hacían en términos jurídicos. Los pensadores destacados en Grecia. Sócrates. Sócrates fue un filósofo griego nacido en los años 469 a.C. y fallecido en los años 399 a.C. Tucídides. Tucídides era un político nacido en los años 460 a.C. y murió en los años 404 a.C. Platón. Platón fue un filósofo griego que nació también en los años 427 y 28 a.C. y murió en los años 347 a.C. Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo griego nacido en los años 384 a.C. y murió entre los años 322 a.C. En Roma estaban estos pensadores destacados que eran Cicerón, que Cicerón era un filósofo político nacido en los años 106 a.C. y murió en los años 43 a.C. Y Séneca. Séneca es un filósofo político nacido en los años 4 a.C. y fallecido en los años 65 después de Cristo. Bueno, en la Edad Media sobresalen las figuras de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, quienes desarrollaron una filosofía política del corte teológico, mientras que San Agustín es el primer autor que trata de manera más o menos general el tema de la sociedad civil. En este periodo, tanto Santo Tomás ocupa una posición única en la historia del pensamiento político como el más ilustre de todos los aristotélicos cristianos. San Agustín, nacido en el año 354 después de Cristo y murió en los años 430 después de Cristo. Santo Tomás de Aquino, nacido en los años 1224 y entre 1225 y fallecido en los años 1224. El Renacimiento. El Renacimiento se da de la filosofía renacentista cuando se desarrolla en Europa desde el siglo XIV hasta el siglo XVI entre los dos pensadores más destacados, que eran Jean Bodin y Nicolás Maquiavelo. Jean Bodin, nacido en los años 1530 y fallecido en los años 1596, y Nicolás Maquiavelo, nacido en los años 1469 y fallecido en los años 1527. La reforma del siglo XVI contribuyó de manera decisiva a derribar las ideas políticas medievales en las que existía una primacia de lo religioso contra lo político y social. El Renacimiento se empezó a perfilarse de las características de lo que había de constituirse como civilización moderna. Ninguna doctrina política fue capaz en el siglo XVI de suscitar tanta inquietud y acciones políticas como la de los reformadores Martín Lutero y Juan Calvino.
quienes pugnaban por una reformulación de la posición de la Iglesia. Ambos se centraron en analizar temas como la ley natural, el derecho positivo, las implicaciones de la doctrina cristiana del hombre y la Iglesia y el Estado. Martín Lutero, nacido en los años 1483 y fallecido en los años 1546, y Juan Calvino, nacido en los años 1509 y fallecido en los años 1564. Yo les voy a hablar sobre algunas escuelas. Primero tenemos el platonismo, fundado en las ideas y escritos del filósofo griego Platón. Sostiene una distinción entre el mundo sensible que percibimos con nuestros sentidos y un mundo de formas de ideas eternas, inmutables y perfectas. Aristotelismo. A diferencia de su maestro Platón, Aristóteles enfatiza la importancia de la observación empírica y la lógica como las bases para adquirir conocimientos. Epicureísmo. Fundado por Epicuro en el siglo IV a.C., sostiene que la felicidad y la ausencia de dolor constituye el objetivo último de la vida. Confucianismo. Se basa en las enseñanzas de Confucio, un filósofo chino del siglo VI a.C. Enfatiza la importancia de la moral personal, la integridad, el respeto por los rituales y las relaciones sociales armoniosas. Escepticismo. Cuestiona la posibilidad de tener certeza absoluta en cualquier conocimiento sufrido en la Grecia clásica. Alcanzó su máxima expresión con Pirrón y posteriormente con la Escuela de la Nueva Academia. Escolasticismo. Es un método de pensamiento crítico que se desarrolló en las universidades medievales de Europa desde aproximadamente el siglo IX hasta el siglo XVII. Racionalismo. Es una corriente filosófica que sostiene que la razón es la fuente principal del conocimiento humano. Empirismo. Argumenta que todo conocimiento se origina en la experiencia sensorial. Filósofos como John Locke y David Hume defendieron que la mente al nacer es un lienzo en blanco. Taoísmo. Se originan los escritos atribuidos a Lao Tse, especialmente en el Tao Te Ching, y se centra en vivir armonía con el Tao, que se puede entender como el camino, el principio y el flujo fundamental del universo. Existencialismo. Se enfoca en la experiencia individual, la libertad y la elección, destacando la importancia de la acción, la decisión y la responsabilidad personal. Idealismo. Sostiene que la realidad está constituida o fuertemente influenciada por las ideas y percepciones mentales. Para Immanuel Kant, la realidad que conocemos es mediada por nuestras estructuras cognitivas y no podemos conocer las cosas por sí mismas. Misticismo. Enfatiza la importancia de la experiencia personal y directa a lo divino o de la realidad última. En la Edad Media, el misticismo floreció con figuras como Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Pragmatismo. Es una tradición filosófica que se originó en los Estados Unidos a finales del siglo XIX con pensadores como Sanders Peirce, William James y John Dewey. Esta corriente sostiene que una teoría o idea recibe en sus efectos prácticos en el mundo real. Budismo. Fue fundado por Siddhartha Gautama, es decir, el Buda, en el siglo VI a.C. Enseña el camino hacia el sufrimiento y la consecución del nirvana, un estado de liberación y paz. Positivismo. Fundado por Auguste Comte en el siglo XIX, esta corriente filosófica argumenta que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico derivado de la afirmación de teorías a través de la aplicación del método científico. Y por último, fenomenología. Es un movimiento filosófico iniciado por Edmund Husserl a principios del siglo XX. Se centra en la descripción detallada de las experiencias vividas desde el punto de vista de la primera persona, con el objetivo de revelar la estructura esencial de la experiencia y la conciencia. Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Rosso y hoy les voy a hablar sobre la Edad Moderna y la época contemporánea. Es una de las etapas en la que se divide tradicionalmente la historia, extendiéndose desde la toma del Constantinopla por los turcos en el año 1453 hasta el inicio de la Revolución Francesa en el año 1789. Es una época de grandes descubrimientos para el mundo europeo. Con la llegada de Colón a América en 1992 se abre un nuevo mundo. Los americanos se incorporan a la historia universal desde su civilización antigua y prehistórica. África y Asia también se ven favorecidas por la inflación de este mundo. Las redes comerciales se ampliarán en el mundo hacia más grande
Y viéndolo políticamente, fue una época en la que se produjo el auge de imperios en consecuencia de los descubrimientos geográficos. En la primera parte de la Edad Moderna se descartarán los imperios español y portugués. A partir del siglo XVII, descartaron el imperio británico y el holandés. En cuanto a la economía, la Edad Moderna marcará el progresivo desarrollo de la economía capitalista, fruto de los avances geográficos y comerciales. El capital y el dinero pues tenían cada vez mayor importancia. En la religión, en el ámbito religioso, durante la época moderna tendrán lugar las rupturas de la cristianidad occidental. En el siglo XVI tuvo lugar la Reforma Protestante. Como consecuencia, aparecían nuevas religiones dentro del cristianismo, luteranismo, calvinismo y puritanismo. Por otra parte, culturalmente sería una de las mejores épocas de la historia de la humanidad. El Renacimiento volvió a traer la sabiduría de la época clásica que se encontraba recluida en monasterios y en bibliotecas de Constantinopla. Fue un periodo apasionante en el que cambió el mundo para siempre. La globalización rompió con los estándares medievales y el comercio dio paso a la revolución industrial, que aportó una serie de cambios políticos y económicos y sociales. Algunos aportadores fue Francis Bacon, que promovió el método empírico, enfatizando la experimentación como formas de obtener conocimiento. Es considerado el padre del método científico moderno, debido a la idea de que el conocimiento debe basarse en la observación de la naturaleza y en la experimentación controlada. Thomas Hobbes defendió la idea de un gobierno fuerte para evitar caos y violencia natural entre los seres humanos. Es conocido por su obra Leviatán, donde argumenta que en el estado de naturaleza los seres humanos viven en constante conflicto. Otro aportador fue Jean Jacques, que él propuso el contrato social, donde la libertad verdadera se obtiene al obedecer las leyes que uno mismo se ha impuesto. Creía que la civilización corrompía la bondad del ser humano. Ahora vamos a la edad contemporánea. Desde el siglo XVIII hasta la actualidad, la doble Revolución Europea, Revolución Industrial y Francesa fue un proceso que marcó el pasaje de la edad moderna a la edad contemporánea. Algunos autores sostienen que este periodo ya había finalizado y que estaríamos viviendo en una nueva etapa. Sin embargo, aún carece de perspectiva histórica para poder identificar el hecho que habría iniciado esta nueva etapa y cuáles serían sus características distintivas. Su inicio fue bastante marcado por la corriente filosófica iluminista o la Ilustración, como también es conocida este pensamiento, que dio origen a la Revolución Francesa. Descartaba la importancia de la razón y está marcada de manera general. También estuvo marcado por el desarrollo y el régimen capitalista en el occidente y consecuentemente por disputas de las grandes potencias europeas por territorios, materiales, primas y otros intereses económicos y comerciales. Esto ayudó a una de las características que fueron es consolidación del capitalismo como sistema económico, desarrollo industrial, ascensión política económica, consolidación de regímenes democráticos tras mediados del siglo XIX. En las grandes potencias europeas que también luchaban por los mercados consumidores, fuentes de materias y la conquista de territorios, la disputa dio origen a los movimientos conocidos como el imperialismo y el neocolonialismo. Amplio desarrollo tecnológico y principalmente a partir de mediados del desarrollo del siglo XX. A principios del siglo XX estuvo marcado por el avance de los Estados Unidos de América como la potencia mundial, globalización de la economía a partir de mediados del siglo. El siglo XX también fue configurado como importantes descubrimientos y avances tecnológicos. Se puede decir que la edad contemporánea está dividida
en 3 etapas. En la Edad Alta, en estos años hubo gran cantidad de revoluciones y luchas. Estas fueron importantes para la formación de la sociedad como la conocemos hoy. La Edad Baja fue a mediados del 1870 al 1914. Comienza un lapso pacífico de la época tiempo en cual los países mantenían las relaciones que parecían amistosas, que se devuelven a partir del año 1914. Como muchos ya saben, los conflictos bélicos como característico como por ejemplo la Primera Guerra Mundial. Los periodos bélicos, la etapa inicial con consecutivas guerras como lo fueron la Guerra Fría, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y muchas otras que acabaron con la vida de millones de personas. Muchas gracias, esta fue la infografía de